Buen día. Mi nombre es Arad Sebastián Ponce Díaz, con matrícula 2029766, y esta es la práctica 4 del laboratorio de CADCAM de los lunes. Esta consistía en realizar un diseño paramétrico de un librero, y en este video vamos a hacer la demostración del modelo paramétrico. Voy a compartir Fusion. Como una breve explicación antes de pasar a la demostración del modelo. Para la realización de este librero, aunque se especifica bien en el reporte, eh, más por fines prácticos, para mostrar un paso a paso breve de cómo se hizo. El primer punto para hacer el modelo fue diseñar los parámetros. Para esto nos vamos al menú modificar, luego a cambiar parámetros, y aquí indicamos todos los parámetros iniciales que se nos proporcionó, lo que son el alto, el ancho, el espesor, las filas y las columnas. Después, la idea de este modelo era determinar lo siguiente, que son el hueco y el hueco Y y el hueco X. También agregamos un parámetro de profundidad para la extrusión. Ahora, el hueco en X y el hueco en Y se refieren prácticamente al ancho y al alto de cada hueco que tiene el librero. Si nos damos cuenta en la imagen referencial, todos estos tienen huecos como un patrón, por lo que la idea de esta era hacer un modelo que, independientemente de qué tanto se haga de ancho como de alto, siempre debe verse homogéneamente y cuidando que los huecos se mantengan en una distancia adecuada. Una vez explicado la idea atrás de esto, es aquí donde se trabajó con las ecuaciones. Más que nada se analizó en base a restar las distancias tanto al ancho como a la altura, obteniendo las siguientes fórmulas que observamos aquí. Ya cuando configuramos los parámetros y los determinamos, pues lo siguiente fue hacer el modelo. Para esto, iniciamos con un pequeño croquis en donde indicamos un rectángulo sencillo con el ancho y la altura que se nos proporcionó. Y obviamente aquí indicamos en las cotas que cada parámetro no le dimos un valor en específico para que así se pueda modificar. Cuando terminamos el boceto, procedemos. Lo siguiente fue hacer una extrusión. Aquí es donde utilizamos el parámetro de profundidad para que así pudiéramos modificar la profundidad de dicho parámetro. Cuando obtuvimos este cuerpo sólido, lo siguiente que había que hacer era el hueco. Para esto iniciamos con el croquis. Tomamos un rectángulo, no importaba mucho las distancias en un principio, sino era colocarlo, y había que ponerle restricciones e indicarle los parámetros para el ancho y el alto. Obviamente, como mencionamos previamente, aquí podemos ver que utilizamos hueco Y en base a la fórmula que determinamos para el alto de este rectángulo, y así se puede ir ajustando tomando en consideración la anchura y la altura. También el hueco X para la anchura del rectángulo. Y usamos unas restricciones para poder indicarle tanto de la base del rectángulo del hueco como la base del sólido, indicarle que debe cumplir o que debe respetar el espesor del material, que en este caso son 2,5 centímetros. De igual manera, esto se ve en el eje Y. Cuando hicimos esto, terminamos el boceto, hicimos nuevamente otra extrusión. En este caso hicimos una extrusión de corte, sencilla, donde indicamos nuevamente con la profundidad, pero indicamos el signo negativo con el fin de que se hiciera una extrusión de corte. De esta manera obtuvimos el primer hueco.
como podemos apreciar. Cuando hicimos el primer hueco, el siguiente paso fue realizar un patrón rectangular, donde en el reporte indica que se encuentra en esta dirección. Y prácticamente lo que hicimos fue, para la configuración del patrón rectangular, utilizamos la distribución de espaciado. Y en base a esa distribución, para cada eje utilizamos unos respectivos parámetros. Por ejemplo, para el eje X utilizamos las columnas, utilizamos el parámetro de columnas, porque en este caso, como tenemos cuatro columnas, la idea era que se mantuvieran cuatro huecos para el caso del X y para el caso del X. Para la distancia lo que hicimos es tomar el parámetro de huecos en X y le aumentamos el espesor, de modo que la distancia, que entendiera bien la distancia que tiene en X del hueco más el espesor. La hilera que vemos aquí, para ser más específico, es esta distancia más la distancia del espesor. Como lo dividimos cuatro veces, se extiende de la siguiente manera homogénea. Y bajo esa misma lógica se hizo lo mismo para las filas o para el eje vertical Y. Solo que en vez de columnas utilizamos las filas y en vez de utilizar el parámetro en X utilizamos el parámetro en Y, distribuyéndose equitativamente en todo el ancho y alto del librero. Cuando hicimos esto, obtuvimos el siguiente resultado. Un librero de 4x4 con una altura de 200 y anchura de 100. Ahora, para validar que este modelo es funcional, vamos a hacer 5 cambios como nos indica la práctica. Vamos a hacer 5 configuraciones distintas. Vamos a hacer unas configuraciones sencillas. Como lo indica en el reporte, vamos a hacer primeramente a cambiar el ancho. Vamos a pasarlo de 100 a 200. Y podemos ver, pues, se hizo más hegemónico, ya que tienen 200 de alto y 200 de ancho. Y los huecos, en base a esto, en base al ancho, también cambiaron de distancia. Ahora, otro aspecto que era importante era que independientemente de si yo cambiaba la altura o el ancho, debíamos tener el patrón de 4x4. La idea es que se viera el modelo homogéneo, sin importar cuánto cambiáramos los valores principales. Ahora, por ejemplo, podríamos también cambiar las filas. Como podemos ver, seguimos teniendo 4 columnas, pero ahora tenemos 7 huecos, o sea, 7 filas. Otro cambio que podemos hacer es, vamos a cambiarla de 4 a 6 columnas. Y aquí observamos que los huecos se van distribuyendo de manera equitativa en base a la anchura y la altura del modelo. Y ahora tenemos 6. Ahí está. Y ahora el siguiente cambio que vamos a hacer, vamos a cambiar el espesor del diseño. Estamos en 2.5, vamos a cambiarlo a 1.2. Y aquí observamos que entre que se va cambiando el espesor. O como una prueba más, vamos a ponerle 3. Observamos que se viene haciendo más ancho. Vamos a dejarlo en 1.2. Ahora, de igual manera, podemos hacer el cambio de la profundidad. Vamos a cambiar ahora de 30, ahora lo vamos a cambiar a 50. También podríamos cambiar hacer un cambio en la altura. Vamos a poner 300. Aquí observamos que la altura de cada hueco también se cambia.
con esto queda validada la práctica número 4 del laboratorio de CAD-CAM. Les agradezco mucho por su tiempo, gracias por quedarse y que tengan buen día.